¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana traemos lo que es el sistema nervioso, la semana 9 de la Pre-San Marcos. Para esta ocasión hemos decidido en esta semana hacer una división de los temas. Como sistema nervioso es un tema tan amplio y tiene tantas cosas que podemos ver y sería demasiado amontonarlo todo en un solo video. Hemos decidido ponerlo en dos partes para hacerlo lo más sencillo, hacerlo despacio y explicando paso a paso cuáles son las respectivas funciones de cada parte del sistema nervioso. Así que esta semana el título del video es semana 09A, porque la próxima semana va a ser 09B. Entonces la división que vamos a hacer hoy día nos va a corresponder ver lo que es sistema nervioso en animales, más o menos cómo ha ido evolucionando, fisiología nerviosa y anatomía, por todo lo que es parte del sistema nervioso y sus componentes con sus respectivas funciones. Mientras que la próxima semana, que va a ser la semana 09B, vamos a hablar un poquito de lo que es los órganos de los sentidos, ¿no? Vamos a hablar de vista, de gusto, cómo es su fisiología de cada uno de ellos y sus partecitas, porque cada uno tiene un montón de nombrecitos y hay que analizarlos uno a uno detalladamente, ¿no? Entonces hoy día traemos lo que es la primera parte, como te digo, generalidades del sistema nervioso en animales y en el caso del humano. Agradecemos de nuevo a la Municipalidad de La Perla por hacer posible estos videos. Estamos ya avanzando en la semana 9. Mi nombre es Josué Martínez de Biología en Evolución. Arrancamos, muchachos. Arrancamos con el tema. A ver, vamos a ver qué nos trae las primeras diapositivas por acá para ir revisando los conceptos que tenemos para esto. Una aclaración más que me gustaría hacerles. En la descripción está el link de una página donde he podido obtener un PDF que tiene muchas de las imágenes que he utilizado para ahora. Obviamente el PDF está en inglés, hemos hecho la edición correspondiente para poder traducir las imágenes y que pueda quedar todo claro, todo comprendido. Pero te dejo por ahí el link para que puedas ir a revisarlo, puedas bajar el PDF también por si quieres revisar otras cositas. No hemos adaptado toda la información para lo que dice la Universidad de San Marcos. Así que vamos a darle, muchachos, arrancamos de una vez con el tema. Para poder entender el sistema nervioso y su clasificación, necesito primero que entiendas lo que son las simetrías, porque muy de la mano va a estar el sistema nervioso en cuanto a su disposición, dependiendo de la simetría que vaya a tener. ¿Entiendes por simetría? ¿Entiendes algo como que un poco regular? Entonces, vamos a intentar a cualquier cuerpo que exista darle algún plano simétrico, y para eso tenemos este modelito que nos va a ayudar por acá. Mira. Esto que está acá, esto que está acá en medio en 3D, es un muñequito, una persona que ha sido cortada de varios puntos de vista, y dependiendo de cómo va a estar cortado, vamos a ir encontrando distintas disposiciones de las partes cortadas. Y esto nos va a ayudar pues para encontrar las simetrías que va a tener un individuo, en este caso una persona, para el ejemplo que estamos usando. Y no solamente para esto, sino también nos va a ayudar, por ejemplo, para plantas. Cuando lleguemos a la clase de plantas, vamos a saber lo que es transversal y esas cositas, ¿no? Entonces, mira, como te das cuenta, hay tres planos que a este muñequito lo están cortando. Tres planos donde podemos ver que se está realizando un corte y que le estamos dividiendo al individuo en dos partes. Dependiendo de las partes que vaya a dejar como resultado estos cortes, vamos a hablar de estos planos. Mira. Entonces vamos a tener tres planos que están justo con los mismos colores. El plano sagital, el plano coronal y el plano transversal. Como te das cuenta, el plano sagital es ese planito que está de rojo, que está atravesando la persona. Entonces, ¿qué podemos sacar del plano sagital? Si una persona, si un organismo, si un ser vivo es cortado a través de un plano sagital, vamos a encontrar que hay una simetría. Que está dada en dos lados. Un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces, cuando te dicen qué plano está cortando una persona para que se pueda dividir en lado derecho y lado izquierdo, hablamos de que el plano es un plano sagital. Y esto es importante para ver qué cosa, las simetrías. En este caso, si el plano sagital, si se realiza un corte del plano sagital y el individuo queda partido en dos partes iguales, hablamos de que un individuo está teniendo una simetría bilateral, porque está teniendo dos lados. Entonces, el plano sagital es el que te comprueba de que el individuo pueda tener ese tipo de simetría, que es tan importante.
Ya vamos a ver ahorita cuando vayamos viendo los animalitos, vamos a ir viendo cómo va evolucionando, en este caso, el sistema nervioso y cuán importante es esa simetría para el cuidado justamente del sistema nervioso y las conexiones que van a haber. Entonces, la simetría bilateral, como en el caso del humano, se puede evidenciar cuando se hace un corte en el plano sagital. Se hace un corte y se encuentra al lado izquierdo y lado derecho, que son relativamente iguales, ¿no? O sea, sabemos que por dentro hay órganos un poquito distintos, el hígado para un lado, el otro, el corazón está para la izquierda un poquito, ¿sí? Pero por lo general sí, ¿no? Un riñón cada uno, un pulmón cada uno, un ojo, así. Así vamos dividiendo. Entonces, ese es el plano sagital. El plano coronal va a ser uno que va a dividir al individuo en dos zonas. ¿Cuáles van a ser esas regiones? La región anterior y la región posterior. ¿Sí? Entonces, la parte de adelante del individuo y la parte de atrás, ¿no? La parte ventral y la parte dorsal también se le puede llamar. Entonces vamos viendo que varios nombrecitos pueden ser encontrados a partir del plano coronal. Incluso hay animalitos, por ejemplo, los que viven echaditos, como son los equinodermos. Si se les hiciera un corte así analógico al plano coronal, obviamente vendría a ser en otra posición, pero en ellos una división en ese sentido les dividiría el cuerpo en una zona oral y una zona aboral, donde tiene su boquita y donde tiene su ano, ¿no? Entonces, es muy importante la división de que nos realice el plano coronal porque nos permite encontrar zonas que van hacia adelante y las zonas que van hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, la adenohipófisis y la neurohipófisis se podrían diferenciar muy bien por un plano coronal. Así va más o menos. Mientras que el plano transversal va a ser aquello que va a dividir al individuo en una región superior y en una región inferior, ¿ya? Entonces, nos vamos dando cuenta que hay muchas formas de cortar a un individuo para poder encontrar cuáles son sus simetrías. En este caso podemos ver el que nos restringe la simetría a nosotros es pues obviamente el plano sagital, ¿no? Porque nos da dos lados que son relativamente iguales. El transversal no, y el coronal tampoco nos da planos iguales, ¿no? Muy distintos. Pero sí nos va a servir para poder ubicarnos bien cuando querramos ver alguna partecita, ¿no? Vamos a hablar de partes dorsales y partes ventrales más adelante, y eso es obtenido obviamente a través de una analogía que se hizo con el plano coronal. El plano transversal, como te das cuenta, es alguien que te va a cortar así a la mitad. Bueno, en realidad sí, la definición real es que te corte a la mitad, pero se ha generalizado un corte transversal a cualquier punto, como para ver las partes internas, y siempre lo que se va a obtener, por lo general, es una bolita, ¿no? Algo así concéntrico para encontrar qué es lo que vamos viendo, ¿no? Así como si cortaran, no sé, tu cuello, por ejemplo. Entonces ahí se va a ver la piel por fuera, círculo, ¿no? Circular, la piel. Luego por dentro así más tejidos, vasos, tejido conectivo. Y adentro tejido epitelial que va a cubrir algunos órganos importantes, tipo el esófago, si está bien cortado por abajo. También las vías respiratorias, ¿no? Eso ya está más en el centro. Entonces, el plano transversal nos permite hacer eso y es muy, muy, muy utilizado, por ejemplo, para las plantas, ¿no? Cuando se quieren ver los haces vasculares, el tipo de parénquima, ahí los planos transversales son muy importantes para hacer esos análisis en microscopía. Entonces, importante manejar esto de las simetrías para poder entender la evolución del sistema nervioso. Mira, como te decía, ahora hablamos ya del sistema nervioso como tal. La complejidad del sistema nervioso va a estar regida más o menos a la escala zoológica, ¿no? O sea, al orden que se le da a los filums, porque cuando se estudian los animales, a los animales se le da unos filums, unas categorías taxonómicas, que tienen un orden por algo. Más o menos viene a ser lo que es el orden evolutivo. Sabemos que actualmente hay unos pequeños cambios, hay unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, algunos libros actuales, ¿no? Los más modernos, colocan al filum tenóforo antes que los poríferos, ¿no? Pero estamos utilizando, como te digo, la temática de la presa San Marcos y acá siguen todavía poríferos adelante. O sea que va poríferos, nidarios, tenóforos y hasta llegar hasta los vertebrados, que ya son los más, entre comillas, evolucionados, ¿ya? Evolucionados porque cada uno sigue su propia línea evolutiva. Listo. Entonces va más o menos a esa escala zoológica, ¿no? Va a ir dependiendo de eso. Acuérdate que la vida empezó en el mar y va más o menos por ahí. Entonces tenemos acá un pequeño diagrama que nos va a ayudar para poder ver los modelos de sistema nervioso que vamos a encontrar a lo largo de la clase. Mira, son tres modelos. Sistema nervioso de tipo reticular,
sistema nervioso ganglionar y sistema nervioso encefálico. Ya son modelos de sistema nervioso que vamos a ir viendo cuál es su característica de cada uno de ellos. Te pongo por ahí adelantito una excepción, que es esa esponjita que está ahí arriba, es un porífero, ¿no? Nos menciona que los poríferos carecen de un sistema nervioso. ¿Por qué? Porque un sistema nervioso o cualquier especialización del sistema nervioso para la captación de estímulos, se necesita una asociación de células, o sea, un tejido. Y recordemos que los poríferos no llegan a formar tejidos, por ende no se podría llamar como un tejido nervioso, sistema nervioso como tal. Mientras que ellos lo que sí van a tener son efectores aislados. Entiéndase a un efector aislado como algunas células especializadas en recibir estímulos. Entonces, cuando percibe un estímulo la célula, el organismo lo que va a hacer es responder. Pero lo que va a responder es netamente la célula y las células contiguas, las que están cerquita de ahí. Mientras que las otras partes del cuerpo no responden, ¿no? Entonces, o sea, emite una respuesta, pero de manera aislada. Por eso lo llamamos efectores aislados. Si lo quisiéramos colocar en algún grupo, pues tendría que ser el más simple, que es reticular, ¿ya? Pero de todos modos hay que tener cuidado con pinzas, ¿no? Ya en el caso de que se quiera forzar que lo debamos poner en algún tipo de modelo de sistema nervioso, sería el reticular, pero no está tan bien, ¿no? Propiamente dicho, no, porque carecen de un sistema nervioso. Pero por ahí te lo dejo como datito como para que puedas tenerlo en consideración. Sí, en el libro de la PRE consideran a esto como reticular. Así que ahí tener sus pequeños datos, ¿ya? Para manejarlos. Entonces, como te decía, estos tres modelos de sistema nervioso son los que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, que son reticular, ganglionar y encefálico. Vamos a comenzar con el sistema nervioso de tipo reticular. Mira, reticular, mira, y reticular justamente la palabra es importante porque nos dice cómo está conformado, de qué está hecho. O sea, reticular significa en forma de red. Sí, ¿no? Así como deberías correrte el retículo endoplasmático, que puede ser rugoso y liso, que era parte del sistema de endomembranas. Entonces las membranas, pues como son membranitas, están un poquito así arrugaditas, dobladitas, que van a formar una especie de red dentro de la célula. Reticular significa eso, en forma de red. Tenemos por acá a unos animalitos que van a ser los nidarios, que ya tienen un esbozo de lo que es un sistema nervioso ya un poquito más evolucionado que lo que tenían los poríferos, ¿no? Donde nos encontramos, como te digo, en nidarios que son la hidra, ¿no? Las actinias, que vienen a ser lo que es las anémonas, y las medusas, ¿no? Son organismos, pertenecen a los nidarios. La unidad, las células que van a encargarse de recibir los estímulos, se les va a llamar las protoneuronas. Ya las protoneuronas van a empezar a hacer esa conexión que se necesita en todo el cuerpo para poder responder eficientemente a un estímulo. Entonces, si recibe un estímulo este animalito, por ejemplo, por este lado de por acá recibe un estímulo, entonces ya todo el cuerpo, gracias a que las protoneuronas están conectadas entre sí, todo el cuerpo se va a poder enterar y la respuesta que va a poder emitir este organismo va a ser mucho más orgánica, mucho más eficiente. Entonces es muy importante en cuanto a la evolución del sistema nervioso de tipo reticular, aunque ya de todos modos nos damos cuenta de que las células están bien separadas, ¿ya? La idea, te vas a ir dando cuenta poco a poco, de que se vaya juntando el sistema nervioso, que vaya logrando una integridad, cosa que se logra un pequeño centro de control y entonces la respuesta es mucho mejor, mucho más orgánica. Entonces, en este momento, como es de los más simples que encontramos, de todos modos están bien dispersos por todos lados. Listo. ¿Qué podemos decir de ellos? Los nidarios sedentarios poseen ya un verdadero sistema nervioso, aunque con una morfología y funcionamiento bastante simple, bastante primitivo, ¿no? O sea, estímulo y emite la respuesta. Bien, está formado, como te decía, por protoneuronas, que van a formar una red nerviosa por todo el organismo, ¿ya? Entonces, va a estar ubicado, obviamente, dentro del cuerpo, debajo del epitelio, pero no va a haber un centro de control, como te dije, está diseminado por todo su cuerpecito. A ver, ¿cuáles son sus células, sus órganos para recibir la información? Eso lo vamos a llamar los ropalios. En este caso estamos viendo un ropalio de una medusa. En la parte baja de la medusita, mira, por acá,
tenemos su cuerpito, sus tentaculitos, y por acá hay unas pequeñas bolitas que esos van a ser los ropalios. ¿Ya? Mira, ropalio, ropalio, ropalio. Es cuando se analiza un ropalio, vamos a ver sus componentes. Aquí estamos hablando de su forma de percibir los estímulos, ¿no? Acá hablamos de que tiene dos componentes. Este de acá es el ropalio y el ropalio va a tener dos pequeños componentes. El componente que va a ser ocelo o mancha ocular, que acá te lo he puesto como una mancha ocular, ocelo, mancha ocular, y el componente estatocisto. Entonces, entendamos el ocelo como fotorreceptor o mancha ocular. Pues no es un ojo como tal, aunque el ojo también es un fotorreceptor, pero en este caso estos ocelos no tienen la capacidad de formar una imagen como lo va a formar en el caso del ojo humano, ¿no? Entonces ellos reciben una intensidad de luz y esa intensidad de luz le va a servir para orientarse dónde está, qué es lo que está pasando al organismo, pero no son capaces de generar una imagen como es nuestros ojos, ¿no? Entonces el ocelo o mancha ocular se encarga de eso, de poder servir como un fotorreceptor que va graduando la intensidad de luz que puede haber, ¿no? Más luz, menos luz, pero como te digo, no forma imagen. Mientras que el estatocisto va a ser el componente encargado del equilibrio. Ahí dice equilibrio, ¿no? Entonces, el estatocisto va a ser un pequeño saquito. Un pequeño saquito donde adentro van a haber unas bolitas que se va a llamar el estatolito. Nombres parecidos, ¿no? Pero dentro del estatocisto hay varios estatolitos. Ahí. ¿Y para qué sirven esas bolitas? Eso va a depender mucho de la posición. Entonces, si el animalito está en una posición determinada, pues hacia abajo van a estar todos los estatolitos y entonces él va a saber que está así. Si el animalito se dobla un poquito, o sea, va para un costado, ¿no? Se tuerce así, se va de costadito. Entonces, los estatolitos también van a irse hacia el lado y él va a percibir que como ahora ya no van a estar haciendo presión para acá, sino estarían haciendo presión, no sé, por acá, por ejemplo, si está yendo para allá, ¿no? Esto quedaría para abajo y estos estatolitos estarían tocando acá. Entonces el animalito ya sabe, como estos estatolitos tocan esta parte de acá, que está en esa dirección. O sea, le sirve para ubicarse, ¿no? Listo. Ahora imagínate que el animalito va para allá, para la derecha. Entonces, esta parte de acá se convierte en la parte de abajo, ¿no? O sea, como está así, se echa. Listo. Y los estatolitos van a tocar esta parte de acá y él se va a ubicar en cómo está su posición corporal. Entonces, le va a servir exactamente como dice la palabrita ahí, para el equilibrio. Para el equilibrio le va a servir el estatocisto, que es un componente del ropalio de los nidarios. ¿Ya? Entonces, bastante generalidades. Es muy simple lo que es el sistema nervioso de tipo reticular en el caso de estos animalitos. Muy bien, vamos a seguir a ver qué encontramos por acá. Ya nos vamos al siguiente modelo del sistema nervioso. Hablamos del sistema nervioso de tipo ganglionar. Entonces, como hemos visto hace rato, el reticular, por si acaso pone un nombre más, por si acaso se llama difuso, reticular o difuso, hemos visto que está totalmente disperso en el cuerpo del animal. Está disperso por todos lados. Entonces, no, como te decía, no hay un centro de control. Y mientras más sea el centro de control, más especializado sea ese centro de control, hablaremos de que las funciones que va a cumplir el sistema nervioso pueden ser un poquito más complejas. Entonces, la idea de la evolución del sistema nervioso es que en este sistema nervioso todas esas células se vayan agrupando en un lugar, en un punto, y ese punto tome control de todas las acciones que pueda realizar el organismo, ¿no? Acciones un poquito más complejas, más elaboradas, porque ya están amontonadas las células. Entonces, cuando hablamos de los ganglios, del sistema nervioso ganglionar, vamos a hablar de que estas células ya se empiezan a agrupar, en cierta forma. Ya se van a empezar a agrupar en algunos puntos específicos que los vamos a llamar justamente ganglios. Y para esto, aunque hablando de la escala evolutiva, los equinodermos estarían más cercanos a nosotros, los ponemos acá porque tienen una simetría distinta a a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Como te das cuenta, ellos no tienen una simetría bilateral. Su simetría ya no va a ser bilateral, sino ellos poseen una simetría radial. Y además son netamente marinos, entonces los podemos agrupar un poquito separados de todo lo que es el sistema nervioso con una evolución constante que vamos a ir analizando poco a poco. Mira, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en equinodermos, como dice en esta estrella de mar, ¿no? Esa estrellita. ¿Ya? Entonces, las unidades, ¿cuáles van a dar? Los cuerpos neuronales, que también lo podemos llamar ganglios. ¿Ya? Los cuerpos neuronales o ganglios. Entonces, la disposición de las células especializadas va de acuerdo a la simetría, lo que te había dicho. Entonces, si él va a tener una simetría que es radial, no va a tener un sistema nervioso de tipo bilateral.
tiene que ser radial como su cuerpito, ¿no? Entonces tiene que distribuirse hacia todos los radios que va a tener en todos lados. ¿Qué más nos dice? Como te dice, está distribuido para todos los lados del ambulacro. En sus partecitas, como dice ahí, va a tener nervios radiales largos que se van a ir distribuyendo por todos sus ambulacros, por sus bracitos, pero dentro va a tener un anillo, un cordón nervioso, un anillo nervioso. Mira, acá nos dice algo este dibujito sobre el sistema nervioso de esta estrella de mar. Mira, dice, A vendría a ser lo que es el anillo, el anillo nervioso central, ¿no? Que está rodeando lo que vendría a ser su boquita, ¿no? Y acuérdate que él tiene su boquita acá en el centro. Y estas B, estos rayitos que están por acá, vienen a ser los nervios periféricos que van a lo largo de los brazos, ¿no? Eso es lo que dice acá, eso es lo que te estoy traduciendo lo que dice acá. Entonces, es lo mismo que está acá, ¿no? Otro nombre le podemos llamar, ¿no? Nervios periféricos, nervios radiales, dependiendo de la simetría, ¿no? Como se tiene simetría radial, hablamos nervios radiales. Como salen de este anillo, lo podemos llamar nervios periféricos, es lo mismo, ¿ya? Entonces, le ponemos como un punto aparte a estos equinodermos en cuanto a la evolución del sistema nervioso. Vamos a seguir hablando ahora del ganglionar, pero ahora ya hablamos de una simetría bilateral. ¿Sí? Entonces, para esto traemos por acá a un platelminto. Mira, presenta el platelminto como en este caso es la planaria. Ya hablamos de que posee ganglios, ¿no? Unos ganglios que ya dejan de estar totalmente en el cuerpo por ahí distribuido en el centro, como estaba en el anillo central de los equinodermos, sino que empiezan a ya darse en una posición más cefálica, en una posición anterior, ¿no? Si hiciéramos un corte transversal, vendría a ser la parte de acá arribita. Muy bien. Eh, entonces, ¿qué vamos a encontrar en ellos? El ganglio. A ver qué nos dice por acá. Aparece el sistema nervioso de simetría bilateral. Ya a partir de acá ya vamos evolucionando en cuanto hasta llegar a los vertebrados. Pero como te das cuenta, tiene dos cordones largos, ¿no? Entonces, mira. Adelante, en la parte anterior, vamos a tener dos manchas oculares u ocelos, ¿no? Acuérdate, manchas oculares u ocelos, ahí están. Que van a servir como receptores de información. Vamos a tener ganglios cerebroideos, porque ya están en la parte anterior, que ya cumplen más o menos la función de un cerebro, por eso se llaman cerebroideos, pero más o menos, ¿no? Todavía son ganglios, ya. Entonces van a tener su prolongación por acá, una parte que se va a ir prolongando estos ganglios y hasta formar los cordones nerviosos. Como te das cuenta, son dos cordones nerviosos largos que van por todo el cuerpo del animal. Además, hay nervios transversales, un montón de ellos, ¿no? Que se va a ir ramificando por acá los costaditos, hasta que van a ser las pequeñas ramas laterales, ¿no? del animal. Entonces todo su cuerpo ya está conectado. Pero como te das cuenta, hay un centro, un esbozo de lo que va a ser un centro de control en la parte anterior. Y esto que está acá viene a ser los dos cordones para que van a llevar la información desde su cuerpito hasta el, entre comillas, centro de control que se está formando acá adelantito. Muy bien. Listo, estos son los platelmintos, ¿no? Más o menos viene a ser. Ganglios cerebroideos, dos cordones nerviosos longitudinales, varios cordones nerviosos transversales, que está con sus ramas laterales por ahí. Listo. Ya nos vamos ahora sí al grupo de los anélidos. Seguimos avanzando con los animalitos. Ahora, el ejemplo que vamos a utilizar para este anélido viene a ser la sanguijuela, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la sanguijuela que estamos viendo ahorita con el platelminto que hemos visto hace rato, con la planaria que hemos visto hace rato? Que hace rato eran dos cordones grandes, largos. Entonces, ¿qué te había dicho hace rato? Que el sistema nervioso, conforme vaya evolucionando, va a ir especializándose al punto de estar todo unido, todo juntito. Obviamente debe haber algo largo, en este caso los cordones, que van a servir entre conexión del centro del control, que se está formando, con la demás parte del cuerpo. No puedes aislar parte del cuerpo. Pero sí ya se está dando cuenta que ese cordón que se va a formar tiene que ser solo uno. No puede ser dos porque sería gasto innecesario de energía. Después, mejor que sea uno, ¿no? Entonces la evolución va así, va juntando hasta que sea más o menos lo que vamos a formar más adelante, que son la médula, ¿no? La médula es igualito. Entonces, esos cordones nerviosos, como te das cuenta, eran separadísimos y ahora está formándose uno. Muy bien. Pero acá acuérdate que tienen una posición.
¿no? Entonces, mira, posee un sistema nervioso más centralizado, como te das cuenta, está más en el centro, ¿no? Ahora, pero tiene un problemita de todos modos, posición ventral, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, tiene posición dorsal, ¿no? En el caso no está pegado la médula a la espalda, a nuestra espalda. Tenemos una persona echada acá, imagínate, estaría en la espalda. Estamos viendo que este animalito posee un sistema nervioso, pero que está más o menos como si estuviéramos nosotros echados, pero en nuestra barriguita. Obviamente no está en nuestra barriga, no está en nuestra espalda, está en nuestro dorso. Entonces, ellos todavía tienen el sistema nervioso, lo tienen ahí, en la posición de tipo ventral. Pero ya más o menos el esbozo se está dando, ¿no? O sea, va a tener que ascender de todos modos hasta llegar a la posición dorsal. ¿Ya? Imaginando que está de boca abajo echadito, ¿no? Listo, entonces nos dice, posee un sistema nervioso más centralizado de posición ventral, como te había dicho, con dos corones paralelos que están unidos por ramas transversales, pero siguen siendo dos, ¿no? O sea, se parece uno, pero ya está juntándose poco a poco y una gran cantidad de ganglios, ¿no? Vamos viendo que hay un montón de ganglios en cada partecita en los segmentos de estos gusanitos que son anillados, porque es parte de los anélidos. Va a tener ganglios supraesofágicos y ganglios infraesofágicos. ¿Ya? Entonces, eso es su disposición de los ganglios a lo largo de todo ese cordón nervioso, ¿no? Dependiendo de cada segmentito que va a ir teniendo. Ahí va a tener ganglios chiquititos que van a servirle para un mejor control de su cuerpito, mejor sensibilidad. Ahora vamos a ver lo que es en el caso de insectos. Artrópodos, ¿no? Pero vamos a utilizar un insectito para que sea nuestro ejemplo referencia. No es igual, es ganglionar, vamos a tener varias agrupaciones de células especializadas que va a formar un pequeño ganglio. Ahora va a tener ganglios más especializados, como en este caso del insecto que tiene ganglios cerebrales. Ya están adelante, están listos para poder responder ante una situación, ¿no? Y para poder analizar, para poder procesar la información. Vamos a tener cordones nerviosos igual de posición ahora más, sigue siendo dorsal, vamos a ver qué dice por acá, ¿no? Cordones nerviosos formando un solo, sigue siendo de posición dorsal, perdón, ventral, pero ya va a ir levantándose poquito a poquito, ¿no? Y está un poquito más levantado. Mira, eh, aún se ven varios ganglios, pero va a haber ganglios que ya son un poquito más predominantes. El caso de él va a tener tres ganglios predominantes por cada metámero que va a tener. O sea, un par de ganglios y como tiene tres metámeros, o sea, hablamos de segmentos, ya hablaremos de eso cuando nos toquen animalitos. En cada metámero vamos a encontrar un par de ganglios. O sea, hay más. Sí, hay un montón de ganglios en cada segmento, en cada metámero. Pero hay un par que va a resaltar más, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que ya su disposición sigue evolucionando. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso empieza a concentrarse más en una buena distribución. Entonces, este es para el caso de los artrópodos, del insectito, ¿no? Dependiendo de la cantidad de metámeros que pueda tener este artrópodo. Ya si hablamos de los moluscos, podemos hablar de dos grupos, porque acá llevamos una diferenciación grande entre lo que son un poliplacóforo, que viene a ser un chitoncito, un quitón, ¿no? Y lo que es un cefalópodo, por ejemplo, acá tenemos un calamar, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? A ver, mira, ¿qué nos dice por acá? Pues este es el caso del poliplacóforo, ¿no? Del chitoncito. Posee solo tres pares de ganglios bien diferenciados unidos por cordones nerviosos, ¿no? Entonces, acá están los ganglios, ¿no? Un anillo nervioso anterior va a tener por acá y va a tener cordones nerviosos longitudinales. Acuérdate que es marino, no son marinos. Igual acá, en el cefalópodo también encontramos esto. Ahora vamos a encontrar ya un cerebro, un cerebrito, ya un centro de control más especializado y que está justo cerca a los órganos sensoriales, ¿no? Que son sus ojitos, que son muy especializados para la percepción de estímulos externos. Entonces, ahí está el centro de control ya tomando una gran importancia cerca del órgano de los sentidos, en este caso de los ojitos. De ahí también vamos a encontrar ganglios, sí, también hay ganglios que van a encargarse de la percepción, de la respuesta a estímulos internos y externos también, como centro de relevo, ¿no? Como centro de control de relevo. Pero ya encontramos un centro más importante, un cerebrito, en el caso de los cefalópodos. Ojo que estos son del mismo filum, ¿no? Son moluscos. Pero ya vemos distintos grupos, ¿no? Cada huerta que había bivalvos, había gasterópodos, acá estamos poniendo un poliplacóforo y un cefalópodo.
Ya hablamos ahora sí del sistema nervioso encefálico como tal. El sistema nervioso encefálico, ya vamos a ver que ese centro de control que te decía que se iba a ir formando poco a poco, ya se logró formar. Mira, utilizamos como esquema para referencia a este pequeño reptil, ¿ya? Entonces, como te das cuenta, su sistema nervioso ya sigue estando distribuido, pero ahora ¿qué encontramos en él? Que ya, entre comillas, ascendió. Ya está de lo que estaba en su posición, que era ventral, ahora está en posición dorsal. ¿Sí? Ya está ahora cerquita de su espaldita. Entonces, tenemos ahora el centro de control más grande, más especializado que viene a ser el cerebro, con unas regiones muy importantes, ya cuando hablemos de desarrollo embrionario del sistema nervioso, que también es parte de esto, vas a darte cuenta de que ese cerebro va a tener distintas zonas, que cada uno va a tener una función. Y como ellos tienen una vida un poquito distinta a lo que es nuestra, o sea, un estilo de vida distinto, va a haber zonas que están más desarrolladas y menos desarrolladas que otras. Pero bueno, ahí está el sistema, está el cerebrito. También vamos a encontrar ahora, ya hablamos de un cordón nervioso dorsal, ¿no? Te das cuenta de su posición, una posición dorsal. Pues, o también la puedes llamar médula, ya es una médula, ya es un cordón nervioso o médula, muy bien. ¿Va a tener ganglios? Claro, va a tener ganglios que van a servir como pequeños relevos de información, ¿no? Tienen una función determinada. Y vamos a encontrar varios ganglios segmentarios, ¿no? Por los segmentitos que va a ir teniendo este animalito. Un cordón nervioso dorsal único y hueco, ¿no? Ahí está. Con pares de nervios segmentarios, varios nervios segmentarios. Muy bien. Entonces, acá ya vemos un sistema nervioso de tipo encefálico. Y el sistema nervioso encefálico que más conocemos, el más conocido hasta ahora, es el humano, ¿no? De los vertebrados. Acá te ponemos una referencia de un reptil, pero ya vamos a ver más del sistema nervioso encefálico en el caso de humanos. Así que vamos a darle. Tenemos que hablar primero un poquito del tipo de neuronas, ¿ya? Entonces, esto fue una partecita que había dejado de lado en parte de tejidos, pero acá vamos a hacer la aclaración de esto, porque me han preguntado esto un poquito. Mira, tenemos acá las neuronas, ¿ya? Entonces, las neuronas vamos a encontrar que tiene partes, unas partes determinadas que van a ser el soma o cuerpo, lo puedes encontrar como cell body, ¿no? En inglés, el cuerpo de la célula, el axón, que puede estar o no, no sé si te das cuenta que el tercero no tiene, unos paquetitos rojitos que vienen a ser la mielina, ¿no? Entonces, es un pequeño lípido importante para la aceleración del impulso nervioso. Eh, entonces vamos a verlo así, ¿no? Tienes que diferenciar bien el soma y bien el axón. Y ahí al final, lo que es la parte que va a ser sinapsis, se le llama telodendrón, por ahí. Ya. Entonces nos enfocamos bien en el soma, porque a partir del soma podemos hacer la clasificación. Dependiendo de cuántos axones salga del soma, hablamos de que va a ser la clasificación. Como te das cuenta, en la primera neurona está saliendo un solo axón sale. Entonces la voy a llamar una neurona de tipo unipolar. Tiene el soma y sale uno. Muy bien, simple, no hay mucha lógica ahí. En el segundo, hablamos de que es una neurona de tipo bipolar porque te das cuenta que del soma, de esa pelotita azul, están saliendo dos axones. Uno para arriba y uno para abajo. Ahí está, bipolar. En el que nos vamos al cuarto, ya dejamos el tercio un ratito y nos vamos al cuarto, que creo que se entiende que es multipolar porque va a tener varios axones, no son axones como tal, pero del soma están saliendo varios pequeños cuerpos, varias ramificaciones, entonces lo llamamos multipolar por eso, porque tiene esa particularidad. Nos vamos al tercero ahora sí, que es la neurona de tipo pseudo unipolar. Entonces, como te había dicho, la importancia de esto radica en que tú veas cuántas prolongaciones salen del soma. Como te das cuenta, en la pseudo unipolar sigue saliendo una. Sigue saliendo una. Ese axón es el que se divide en dos. Claro, pero el axón, yo te había comentado que la clasificación da dependiendo de cómo se va ramificando el soma, no el axón. En la pseudo unipolar, del axón es el que se divide en dos. Se va a dividir uno para arriba y otro para abajo. Entonces tiene una apariencia de ser bipolar, ¿no? Porque tiene uno arriba y uno abajo, pero no. Como sale solamente uno del soma, sigue siendo unipolar. Pero, ¿te acuerdas que parecía pseudo? Ah, pseudo es porque era parecido, pues entonces le llamamos pseudo unipolar. Entonces la única aclaración. ¿Es una unipolar? Sí, es una unipolar. Pero le llamamos pseudo unipolar porque es parecido a una bipolar. ¿Sí? Entonces, eso es la aclaración
que hay que hacer. También hay unas neuronas que se le conoce como las en pirámide, ¿no? Que tiene así un soma y tiene otro soma y se va ramificando para todos lados. La más ramificada, ¿no? Pero eso no considera San Marcos, así que la dejamos un ratito. Estas son las que sí importan, ¿ya? Las multipolar, las unipolar, las bipolar y las pseudo unipolar. Tienes que entender cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Si por ejemplo te pusieran una neurona así como esta que está acá, como esta que está acá, a ver así, sale uno y el de acá se divide en dos, ¿cómo lo llamarías? ¿Unipolar o pseudo unipolar? Si este de acá se ramifica en dos, se iría llamando unipolar. ¿Por qué? Porque los dos siguen apuntando al mismo lado, o sea, tienen un polo. Este de acá se llama pseudo unipolar porque su axón se ramifica en dos, pero uno va para lados distintos. Entonces, como van a dos lados distintos, se parece a una bipolar, pero sigue siendo una unipolar porque el del soma sale uno solamente, ¿ya? Ahí la aclaración para que quede todo conforme en lo que es tipos de neuronas. Vamos a seguir. Una de las características del sistema nervioso para los organismos que tienen, pues en este caso vertebrados, que tienen una complejidad más alta en cuanto a este sistema, es que son capaces de responder ante un estímulo y lo hacen de forma coordinada. Y además que lo hacen de forma rápida. ¿Y por qué es importante que sea rápido? Ah, pues porque si no fuera una respuesta rápida, lo más probable es que el organismo hasta podría morir, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ser inmediata. Imagínate que un organismo esté en un lugar donde la temperatura es muy alta. Si no responde rápido, el organismo puede sufrir una lesión que puede hacer que termine en muerte. Entonces, no es bueno para la evolución que un sistema nervioso sea lento, tiene que ser bastante rápido. Y asociar lo que hay fuera con lo que hay dentro del organismo. Y esta asociación entre lo que hay y la respuesta que va a haber va a partir de una serie de pasos. Y para eso hemos traído el típico esquemita de lo que es el arco reflejo. El arco reflejo va a justamente mencionarte los pasos que se deben seguir para dar una respuesta. Cuidado no confundirlo con acto reflejo. Una cosa es arco y una cosa es acto. Hablamos primero de lo que es el arco reflejo. Como te digo, el arco reflejo es la serie de pasos que va a transcurrir desde la percepción del estímulo hasta la emisión de la respuesta. ¿Ya? Entonces, va en este sentido. Mira, como te das cuenta, está bien distribuido por los colorcitos. Primero, se recibe un estímulo, cualquiera que sea el estímulo. Ya un órgano sensorial va a tener que recibir dicho estímulo y lo va a tener que pasar al sistema nervioso, un tipo de neurona. En este caso, esa neurona viene a ser esa neuronita de color azul que está ahí, que va a tener un soma ahí en un ladito que es la parte del ganglio, ¿no? Entonces, acuérdate, este que está acá viene a ser lo que es la médula espinal. La médula espinal estamos viéndolo a través de un corte de tipo transversal. Corta ahí, o sea, imagina que tuviera la persona así, así, es un corte así. Entonces tú lo que haces es ver como si esto fuera un pequeño circulito. Como te das cuenta, esto viene a ser lo que es la médula espinal y acá vamos viendo unas diferencias que sería importante marcarlos ahora para que luego no genere otra controversia. Mira, si esta es la médula espinal, como te das cuenta, adentro, en la parte interna, encontramos una sustancia que se llama sustancia gris. Y acá afuera encontramos a la sustancia blanca. Gris en el centro y blanca. Es gris, ¿por qué es gris? Porque por lo general hay una mayor cantidad de somas. Ya sabe lo que es el soma, ¿no? La parte del cuerpo de la célula, su cabecita, lo gordito. Y blanca viene a ser lo que es la vaina de mielina, ¿no? O sea, axones, básicamente axones. Hay uno de cada uno, sí. O sea, acá pueden encontrar somas, sí, también. Acá pueden encontrar axones también, pero hablamos de lo que predomina, ¿no? Entonces, hay que ver que las zonas están bien diferenciadas. En la parte interna, se tiene que quedar claro que en la parte interna tiene que haber sustancia gris. Y en la parte externa, periferia, en la periferia de este cortecito, viene a haber la sustancia blanca. Es importante esto para poder diferenciarlo de otras partes, de otros órganos del sistema nervioso también, ¿ya? Estamos viendo una médula, en la médula, sustancia gris central, sustancia blanca periférica, queda. Bien, como te digo, tenemos que seguir el caminito de cuál es la información, cómo va a ir llegando y cómo va a ir saliendo. Mira, es como te decía, un órgano sensorial. Un órgano sensorial. Tenemos una neurona de tipo sensorial que va a llevar la información desde el órgano sensorial.
El que recibe la información lo va a llevar, pasa por este pequeño, que tenemos como si fuera una especie de columnita extra, que es el ganglio, que va a ser los ganglios. Acá están las neuronas de tipo sensorial, ¿no? Que está llevando la información desde acá, está pasando por acá, y como te das cuenta, entra por la parte posterior, por la parte de atrás, la parte dorsal, ¿no? Porque está la parte de atrás, la espaldita, y esto vendría a estar más cerca de lo que viene a ser la barriguita, ¿no? Por acá está el estómago, si fuera así, ¿no? Entonces, la información te cuenta que va por acá, viene por acá, este órgano sensorial, neurona sensorial, entra por el asa dorsal. ¿Y en dónde la encontramos? La encontramos acá en la sustancia gris, donde vamos a encontrar a este verdecito que viene a ser una neurona asociativa. Hay algunos estímulos que pueden pasar directamente, sí, pero nos enfocamos en este que está acá, que utiliza una neurona asociativa, que como la encontramos, como te das cuenta, la encontramos en parte del sistema nervioso central. Esta de acá procesa la información y la va a emitir rápidamente ¿a dónde? A esta rojito que está acá, que viene a ser una neurona motora, que se va a encargar de la respuesta ante el estímulo. Entonces, estimula a esta neurona que está acá y esta por su propio impulso nervioso, por su potencial de acción, va a hacer que se emita la respuesta el musculito y se emita acá, ¿no? El golpecito, en este caso si fue un golpecito, la pierna se va a levantar. Entonces, va así en este sentido. Viene por acá, neurona sensorial, pasa por el asa dorsal, neurona asociativa, pasa por el asa ventral, que ya estamos en una neurona motora, y se efectúa la respuesta. Como te das cuenta, esto de acá parece un arco. Como parece un arco, lo llamamos arco reflejo. Ya todo esto que está acá es el arco reflejo. Como te decía, hay que tener cuidado en diferenciar en arco reflejo con acto reflejo. El acto reflejo es la respuesta involuntaria, ¿no? O sea, por ejemplo, estás ahí y te recibes calor, temperatura alta. Entonces, si te dicen, una persona pone su mano en una estufa caliente a varios grados y la retira rápidamente, eso es acto reflejo. Pero si te dicen, la información que recibió en su mano y la temperatura alta pasó por un nervio, un nervio de tipo sensorial, pasó por el asa dorsal, pasó por una neurona asociativa, fue por el asa ventral, neurona motora y sacó su mano, estamos hablando de arco. Saber diferenciar es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedes ver que cuando te menciono la serie de pasos, eso es arco. Pero si te menciono la respuesta, me enfoco en darte la respuesta que ha recibido la persona para poder, valga la redundancia, responder ante un estímulo de forma rápida, ahí estoy hablando de acto, ¿ya? Entonces, el acto reflejo es justamente la acción. El arco son todos los pasos, ¿ya? Así lo puedes diferenciar. Muy bien, seguimos por acá. Como te das cuenta, este es el sentido que utiliza el sistema nervioso para poder asociarte con la parte exterior, ¿no? Con los estímulos externos. Entonces vamos a hablar un poquito de fisiología nerviosa y cómo va pasando la información desde una parte de la neurona hasta el final de la neurona. Estamos viendo acá una neurona que tiene un axón largo, un axón prolongado, como te das cuenta, ¿no? Es una neurona de tipo multipolar, pero vamos a enfocarnos en su axón largo. Entonces, mira, funciona más o menos así. Ocurren los nódulos de Rambier. Ya entonces debes acordarte un poquito de lo que hicimos en clase de tejidos, la semana 4. Tenemos acá neurona, tenemos sus partes, ¿no? Acá tenemos el soma, ¿no? Con sus dendritas, el axón y acá el telodendrón, ¿no? Que tiene acá la membrana postsináptica, perdón, la membrana sináptica, en este caso presináptica. Muy bien. Que es el axón con su vaina de mielina, no te olvides, ¿no? Acá están los corpúsculos de Nissl, el núcleo, lo que tú quieras, ya. Entonces tenemos que enfocarnos en una parte, si te nos dicen los nódulos de Rambier. Los nódulos de Rambier van a ser aquellas zonas del axón que no están cubiertas por vaina de mielina. O sea, agarramos esto de acá, mira, para que veas acá, vendría a ser esto de acá, ¿no? O sea, entre dos paquetitos encontramos un pequeño pedacito, chiquitito, donde no hay vaina de mielina. Esto de acá lo vamos a llamar al nódulo de Rambier. Y esto de acá vamos a ver que va a haber dos protagonistas importantes en el flujo de este tipo de impulso nervioso, que van a ser los iones de sodio y los iones de potasio. Ambos son muy importantes para el desarrollo de esta parte. Acuérdate que los dos son positivos.
Muy bien, entonces nos vamos a enfocar acá en un pequeño nódulo de Rambier, ¿ya? Entonces acá agarramos una pequeña lupita y vamos a ver qué es lo que encontramos acá. Traemos por acá un pequeño nódulo de Rambier, ¿ya? Obviamente esta parte de acá viene a ser la zona de la vaina de mielina, está del mismo color que la imagen anterior, ¿ya? Y esto de acá es el nódulo de Rambier. Y vamos a encontrar que obviamente esta línea negra viene a ser la membrana de la célula, ¿ya? Recordamos algunas cositas de esto. Primero, va a haber unos canales que van a permitir el flujo de sustancias y el flujo de sustancias pues va a ser un paso, un transporte de tipo difusión facilitada, ¿no? Porque son iones, tienen carga y van a ir a favor de la gradiente. Entonces es un transporte de tipo pasivo, difusión facilitada. Como hemos visto va a haber canales para el sodio y va a haber canales para el potasio que son quienes van a trabajar acá y me van a hacer avanzar el impulso nervioso, ¿ya? Entonces, la idea es que entiendas esto. En el soma de la neurona se ha generado un estímulo. Se ha generado una excitación en la neurona, en el soma de la neurona, y esta tiene una carga. Entonces, a través de la acción de la bomba de sodio y potasio, a través de la acción de la bomba de sodio y potasio, esta neurona va a mantener una diferencia de potencial importante. Un potencial en reposo se le va a llamar. ¿Cómo va a ser ese potencial? Es que la membrana, la parte interna de la célula, va a ser negativa. Negativa respecto a lo que está afuera. O sea, no es que sea negativa porque sea carga menos, tal cual, tenga electrones sueltos, no. Sino porque va a ser negativa a diferencia de lo que está afuera. O sea, si yo agarrara un pequeño electrodo, ¿no? Esos electrodos que tienen dos puntitos, pongo uno acá y pongo el otro acá, entonces, ¿qué me va a pasar? Esta parte de acá me va a resultar mucho más positiva que lo que está acá. O en otras palabras, esta parte de acá va a ser mucho más negativa de lo que está acá. ¿Por qué ocurre eso? Porque adentro de la neurona va a haber otras moléculas que van a ser la negativa. ¿Cuáles van a ser? Van a ser aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Los aminoácidos. Va a haber iones cloro, va a haber por acá también. Va a haber ácidos nucleicos que están por acá, claro. Entonces, eso va a hacer que esta parte sea negativa. ¿Hay carga positiva? Sí hay. Hay sodio, hay potasio, también hay, claro que hay. Pero la otra contraparte que lo hace negativa hace que esto quede relativamente negativo. A diferencia de acá afuera, que acá sí que hay. Acá hay el ion extracelular más abundante, el catión. ¿Cuál era el catión más abundante? Iba a ser el sodio. O sea, acá afuera hay sodio. Acá adentro también hay. Pero acá, además de haber sodio, hay cloro, que es negativo. Acá también hay ácidos nucleicos. Hay aminoácidos que lo hacen más negativo. O sea que cuando se compare la parte externa con la parte interna, esta parte de acá vendría a resultar una parte más o menos positiva y la parte de acá va a resultar más o menos negativa. Y no solamente por eso, sino por la acción de la bomba de sodio y potasio, que lo que va a hacer es hacer una distribución de iones. ¿No? Entonces, la bomba de sodio y potasio, ¿qué era lo que hacía? Ella iba sacando estos iones que están en azulito, que vienen a ser el sodio, ¿no? Que vienen a ser el sodio, y el potasio que está acá lo van metiendo. O sea, sacan sodio y meten potasio, sacan sodio y meten potasio. O sea, el sodio había bastante afuera, ¿no? Y adentro había bastante potasio. La bomba de sodio y potasio trabaja en ese sentido contra la gradiente, que a pesar de que afuera había bastante sodio, sigue sacando sodio. Y adentro había bastante potasio, sigue metiendo potasio. Y así trabaja ella. Y lo mantiene así. ¿No? Y positivo ya sabes por qué es positivo, ¿no? Por los iones que hay acá, que son negativos, y lo hace negativo respecto a lo que está acá afuera, ¿ya? No es que sea negativo, sino que es respecto a lo que está acá, ¿no? Una diferencia de potencial que hay. Muy bien, seguimos. Acá en esta parte de la membrana vamos a encontrar canales que son canales pasivos. Pero estos canales pasivos, a algunos se le conoce como los canales dependientes de voltaje. Una diferencia de voltaje acá va a hacer que estos canales se abran. Entonces, ¿qué va a pasar con este canalcito en verdecito que tengo acá? Este canalcito se va a abrir. Y una vez que se abra, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, cuando acá ocurre un estímulo, para este lado de acá va a ocurrir un estímulo, esta parte de acá se va a poner positivo ligeramente, un poquito.
¿Y esto qué va a hacer? Va a propagar el estímulo. Entonces va a hacer que este canal dependiente de voltaje se abra. Y una vez que se abra, ¿qué es lo que va a suceder? El canal, una vez que queda abierto, todo el sodio que está acá, porque es un canal de sodio, va a entrar, mira cómo entra. Claro, va a entrar a favor de la gradiente, es un canal de difusión facilitada. Y el sodio entra. Entonces el sodio está en todo acumulado acá y encima el potasio. Entonces, ¿cómo va a quedar la zona? Esta zona de acá, ya, antes era negativa, ¿no? Por lo que había acá y además afuera había un montón de sodio. Pero ahora, el sodio que es positivo, el potasio también, ¿ah? Pero el sodio que es positivo ya entró. El potasio no ha salido porque el azul viene a ser el canal de potasio y este no se ha abierto todavía. Entonces, una vez que se abrió este canal dependiente de voltaje, el sodio ha entrado todo acá a la membrana, esta parte de la membrana se vuelve positiva. Y acá afuera, pues por diferencia, obviamente, si adentro está todo positivo, todos los iones positivos, cuando se hace la diferencia, acá vendría a ser la parte negativa ahora. Entonces, ¿qué hablamos? Que esta membrana era negativa. Tenía una carga específica, ¿no? Afuera positivo y afuera negativo. Entonces se le conocía como una membrana polarizada, positivo-negativo. A esto de acá, al momento que he ingresado el sodio, algunos libros lo puedes poner más, menos, más, menos, más, menos, no importa, más menos, más menos. La cuestión es que acá ya no hay polos, ¿ya? Entonces, puedes poner, sí, mejor es ponerle acá más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. A esta parte de acá, cuando ya entró el sodio, lo voy a llamar la zona despolarizada. Acá estaba polarizada, porque había positivo y negativo bien marcado, adentro era negativo, y acá la voy a llamar la zona despolarizada. ¿Por qué? Porque el sodio, al entrar acá a la célula, ha hecho esta zona positiva y esta zona de acá ha bajado su carga a negativo, ¿ya? Pueden estar por ahí en equilibrio más o menos. Listo. Entonces, esto de acá, ¿qué va a hacer? Que como todo el sodio ha entrado, adentro se genera una cantidad de positivos enorme. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a seguir activando. ¿Ahora quién se abrió? Ahora se abrió el canal de potasio. ¿Y el potasio qué es lo que va a hacer? El canal de potasio, ¿qué va a hacer? Que salga el potasio. Y el potasio también es positivo. Si va a salir positivo ahora, toda esta parte que está acá afuera, que estaba negativo, que recibe el potasio, ahora se va a volver positivo. Así. Así te va a quedar. Entonces, ¿cómo te va a quedar esto? Igual, positivo acá, pero acuérdate que acá hay cloro y otras cosas. Entonces va a volver a ser positivo afuera y negativo adentro. A esto lo voy a llamar el estado repolarizado. Repolarizado. Oye, pero yo quiero que vuelva a este ambiente de acá, para que espere cuando vuelve a recibir otro estímulo. ¿Quién tiene que trabajar? La bomba de sodio y potasio, pues. La bomba de sodio y potasio se va a encargar de todo este ambiente que está acá, volverlo a colocar en la situación que estaba acá. Que ambos son polarizados, sí, ambos son polarizados porque acá, acuérdate que esta zona es negativa, esta zona es positiva, pero no le conviene que esté así, pues, ¿no? Porque la idea es que acá, cuando se recibe un estímulo, se active primero el canal de ¿quién? El canal de sodio. Si acá se activara el sodio saldría. Y no, pues no me conviene que salga el sodio. A mí me conviene acá que entre para que la membrana se despolarice. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto de la polarización, despolarización. La cuestión es que como te das cuenta, acá es positivo, negativo. Acá es despolarizado y acá vuelve a ser positivo y negativo que lo acomoda solamente la bomba de sodio y potasio. Acá la bomba de sodio y potasio mantiene el potencial. ¿Ya? Pero acomoda sodio para afuera y potasio para adentro. Listo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como te das cuenta, conforme va avanzando el estímulo, conforme va avanzando la gradiente, puede avanzar una señal eléctrica. Esto es una señal eléctrica. Es una señal eléctrica que hace que, mira, canales se vayan abriendo, se vayan abriendo, se vayan abriendo y cerrando otros y que va a generar un impulso. ¿Hasta qué punto? Hasta que vaya otro, pues. Mira, como te das cuenta. Entonces, acá se van abriendo canales, se van cerrando, se van abriendo canales, se van cerrando. Mira, eh, ven en ese sentido, hacia allá, hacia la derecha. Entonces, estos canales, al seguir avanzando, van a hacer que, el diferencial de potencial también vaya avanzando. Y entonces, ese diferencial de potencial, yo quiero que se mantenga así, ¿no? Que vaya más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, a lo largo de toda la membrana, a lo largo de todo el axón, hasta llegar al final. Porque eso me va a servir para que yo, al final, me sirva como una pequeña llave
para que se liberen unas cositas en la parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Esto ocurre tan rápido que una vez que pasa algo en el soma de la neurona, rápidamente en la parte final, en el telodendrón de la neurona, ya se están comunicando de qué pasó eso. ¿Cómo se comunican? Porque hay una diferencia de potencial, pues. Es rapidísimo lo que ocurre, ¿ya? Y la vaina de mielina lo hace más rápido todavía, acelera la vaina de mielina. Listo. Vamos a ver cómo funciona esto a través de un pequeño grafiquito. Entonces, mira, acá tenemos, como te das cuenta que es una membrana que tiene positivo afuera y negativo adentro. Positivo afuera y entonces es una membrana de tipo polarizada. Polarizada, tal cual. Cuando está polarizada, se le conoce como membrana en reposo. Está esperando ahí, está esperando que haya un estímulo. Imagínate que viene un estímulo, viene por acá algo y hace que adentro sea positivo. ¿Qué era lo primero que pasaba? Una vez que se hacía positivo, ¡plac!, se abría un canal, el canal de sodio. El canal de sodio hacía que los iones sodio empiecen a entrar. Entran como loco. Oye, si entra el sodio como loco, ¿qué va a pasar? La zona interna era bien negativa, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a convertir? En zona positiva, ¿no? Acá, como está acá. Así, mira, positivo, positivo, positivo. ¿Por qué? Por la entrada de sodio, pues, mira, por la entrada de sodio. Entonces, esta zona de acá se vuelve muy positiva y mira, va avanzando, ahí mira, va avanzando así, como te das cuenta. Esta es la idea, ¿no? Que avance así. Entonces, mira, ¿qué ocurre? Sígueme con el gráfico, mira. Está acá la célula, la membrana en un potencial de reposo. En este caso es menos 70. ¿Por qué menos 70? Porque si esa es una diferencia, ¿no? Acá, electrodo acá afuera y electrodo acá adentro, hacer la diferencia y sería menos 70, ¿no? Acá está. Listo. Entonces, este está tranquilito, tranquilito. ¿Qué va a pasar? Como te digo, va a haber un pequeño estímulo que va a hacer que esta parte de acá interna que está negativo, ahorita te explico eso del estímulo, pero algo va a hacer que acá adentro, esta parte negativa, se vuelva ligeramente más positiva. Un poquito, un poquitito más positiva. Y acá está, mira. Entonces, si esto se acá vuelve un positivo, entonces la diferencia va a disminuir, va a tender a cero, ¿no? O sea, cero está acá, ¿no? Es acá, sube un poquito, sube un poquito. ¿Hasta qué punto? Este es el umbral de estimulación. Este es cuando llega a este de 55, hablamos de que los canales de sodio se van a abrir. Y una vez que se abre el canal de sodio, ¿qué va a pasar? El sodio empieza a entrar como loco. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte interna, en azulito, se va a volver, ¿qué cosa? Sumamente positivo. Entonces, si acá es positivo, pues, ¿qué va a pasar? La diferencia va a tender a cero. Incluso se va a volver mucho más positivo, mira. Más positivo que fuera. Oye, pero no le conviene estar tanto así. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? En el pico del potencial hablamos de que ya el canal de sodio, que era la cosita verde que estaba en la diapo anterior, se cierra y se abre el canal de potasio. Pero ¿qué va a pasar con ese canal de sodio? El canal de sodio es un canal muy importante que no solamente a veces se abre y se cierra, sino que a veces se bloquea. Ya te lo dejo como, ahí como idea. Entonces tenemos el canal primero, el canal de sodio, que está cerrado. Llega el pequeño estímulo que te dije. Lo convierte un poquito positivo. Acá, un poquito lo sube esto. Ya. Se abre el canal. ¿Ya? El canal que estaba de sodio cerrado se abre. Entra un montón de sodio. Sube esto. Listo. Se cierra el canal, pero se bloquea un rato. Está bloqueado. Ya. Entonces, está cerrado. La cuestión es que no entra nada. ¿Quién se abría? Se abría el otro canal, el azul. El canal de potasio. ¿Qué es lo que es el canal de potasio? Ah, que el potasio que estaba todo adentro salga. Entonces, ¿qué va a pasar si va a salir carga positiva? Ahora esto va a bajar, pues. Si cuando entró carga positiva, sodio, subió. Ahora que sale carga positiva, potasio, va a bajar, pues. Y esto lo vamos llamando estado de repolarización, ¿no? Que empieza a repolarizarse, baja, 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 baja. Oye, pero cuando llega acá de nuevo, acá no debería volver a abrirse el canal de sodio. Claro, pues debería, pero como te dije, acá está la diferencia. En esta parte de acá vamos a hablar de que este canal está bloqueado. Es por más de que se encuentre en el umbral de estimulación es 55, la diferencia es menos 55, hablamos de que este canal no se va a abrir nuevamente. No sé, por eso no va a entrar. ¿Qué pasaría si no estuviera bloqueado? A la gráfica vendría a ser así, así, llegaría, una vez que llega acá, se vuelve a abrir y vuelve así. Vuelve así.
Si es que se abriera solo 55, ¿no? Porque acuérdate que por acá también permanece abierto. Bajaría un poquito y volvería a estar arriba. Entonces, no funciona así. El canal cuando llega acá se bloquea. Y permite que siga bloqueándose. ¿Y quién va a trabajar? La bomba eso de potasio, pues. Restituyendo el equilibrio. Listo. ¿Hasta qué punto? A este estado de acá, cuando a pesar de que haya un estímulo suficiente como para que se abra el canal y el canal no se abre, este pedacito de gráfico lo voy a llamar el periodo refractario. Aquel periodo donde se tiene la cantidad de estímulo necesario como para que se dé un siguiente impulso, para que esto siga pasando, pero no se da, porque el canal está bloqueado. Periodo refractario, ¿ya? Importante. Entonces, mira, potencial en reposo. El estímulo. Se abre el canal de sodio. Se cierra el canal de sodio. Se abre el canal de potasio. Baja. El canal de sodio está bloqueado. Sigue. Acá se cerró. Y acá volvemos acá a la parte de hiperpolarización. Ya está abajo. Y esto vuelve por acá y a esperar de nuevo el siguiente estímulo. Para seguir haciendo la misma jugada y que todo este potencial siga avanzando. Muy bien, esta es la parte de lo que es impulso nervioso. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta la dejas por ahí en los comentarios. Te puedo contestar si es que algo no entendiste. Esta parte es muy importante y de por sí también es bastante compleja, pero vamos a intentar hacerlo así con palabras un poquito más sencillas. ¿Ya? Listo. Entonces, como te decía, ¿cómo inició esto? ¿Alguien se acuerda cómo inició esto? Pues porque acá Azulito recibió un estímulo pequeñito. Hablamos de cómo es que este azul recibió un estímulo. Ya, mira. Entonces nos ubicamos en el soma. Ahora, claro, porque acuérdate que si tú tenías la célula, la neurona, estamos viendo primero pedacito del axón. Pues, pero eso de dónde vino ese estímulo pequeño que hacía que se abra el canal, viene del soma, pues, porque era la parte anterior, ¿no? Va de soma a telodendrón a través del axón. Ahorita hemos visto cómo va a través de todo el axón, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el soma, pues. Estamos viendo acá esta parte de acá, imagínate que va a ser la neurona que va a recibir el estímulo pequeño. Acá este es su soma, más adelante tiene su axón, que es el que va a hacer lo que ya te expliqué. Y una vez que pase por todo el axón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a terminar en el telodendrón, que es el que va a hacer esta parte de acá. Y va a continuar por acá, a la siguiente neurona. Y sigue por acá, y continúa a la siguiente neurona. Y así. Entonces, se hace esa conexión. Y esa conexión va a partir de estos neurotransmisores que están por acá. Mira, va a haber en la parte final de las neuronitas, vamos a encontrar siempre unas pequeñas vesículas que tienen adentro los neurotransmisores. Adentro va a haber un montón de neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a encargarse de cumplir las funciones de activar esos pequeños estímulos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un montón de esos neurotransmisores en esta bolita. Mira, a este, por ejemplo, de acá, este es un neurotransmisor muy especial y ahorita te pongo el nombre, mira. Va a ser el neurotransmisor de glutamato. Y ese glutamato es el neurotransmisor más estudiado. Casi todas las reacciones que puedan ocurrir en nuestros cuerpos utilizan ese neurotransmisor de glutamato. Hay más neurotransmisores, claro, ¿no? Hay muchos que son más conocidos, por ejemplo, por cuestiones de popularidad que tienen estos neurotransmisores, ¿no? Que son el acetilcolina, el dopamina, ¿no? Porque están implicados en algunas enfermedades. Pero en las reacciones más normales, y en la mayoría de ellas, del 80% de ellas podría decir, está el neurotransmisor conocido como glutamato. Ese glutamato se va a formar a partir de glutamina, ¿no? Tenemos ahí unos aminoácidos. No sé si te acordarás del astrocito. El astrocito era una célula muy importante que estaba acompañando a las neuronas, ¿no? Era parte de las glías, el astrocito. El astrocito es justamente quien le va a dar estos precursores de glutamato a esta neurona, ¿no? Y la neurona pues lo va a sacar del ciclo de Krebs, ¿no? Del ácido glutámico. O sea, degradaba glucosa, hacía glucólisis, hacía Krebs y ahí liberaba el ácido glutámico, que esto va a servir para glutamato. Ya. La cuestión que este glutamato que está acá, como te das cuenta, está presente en unas pequeñas vesículas, en unas pequeñas bolitas que están acá en la neurona presináptica. ¿No? Esta neurona que está acá,
esta que está acá, se caracteriza porque estamos en la parte final, ¿no? Imagínate que el impulso nervioso que ya hemos visto hace rato ya llegó hasta por acá. O sea, está positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo jugando por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta neurona que está por acá está recibiendo la información de positivo, negativo que hemos visto que hemos jugado hace rato. Y acá tenemos a la neurona postsináptica, ¿no? Acá tienen los receptores, mira los receptores. En este caso los receptores, le ponemos con nombre completo del glutamato, van a ser los receptores NMDA y el AMPA. Ya son exclusivos, lo vamos a utilizar como ejemplo. Cualquier receptor le puedes poner nombre, ¿no? En este caso, los del glutamato son exclusivamente el NMDA y el receptor AMPA. Vamos a ver cómo funciona esta jugada. Acá te pongo la frase que siempre se utiliza, ¿no? No existe continuidad, sino contigüidad. O sea, no está junta las neuronas, no son una sola, sino que están cerca. Pero acá hay un espacio. Acá hay un espacio. ¿Cómo se va a llamar este espacio? Se le va a llamar la hendidura sináptica. Acá se le va a llamar la hendidura sináptica. Y obviamente la neurona presináptica y acá la neurona postsináptica. En la hendidura sináptica acá se van a liberar los neurotransmisores. Si es que el estímulo no se necesita tantos, pues los neurotransmisores se pueden reciclar, lo puede traer de acá. Si no lo agarra el astrocito, los recicla y los vuelve a convertir en glutamato, que se lo vuelve a pasar a la de acá y listo. Ya, no es varias rutas. Pero me importa en la ruta donde estos neurotransmisores son captados por los receptores, ¿ya? Entonces, acá esta primera imagen es para entender, ¿no? Neurona presináptica, neurona postsináptica, sus receptores que son el NMDA y el AMPA, y en este caso el neurotransmisor que es glutamato que está dentro de las vesículas de la membrana presináptica. Afuera hay calcio y sodio bastante, ¿ya? Y calcio y sodio bastante, listo. Sodio ya sabes que sí hay, ¿no? Por lo que hemos visto. A ver, mira. Ahora que entendemos esta parte. Acá vamos a tener esta vesiculita que tiene el glutamato y que está fusionándose con la membrana presináptica, ¿no? ¿Para qué? Para poder liberar a los neurotransmisores. Son liberados los neurotransmisores y ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos se van a unir acá a este complejo, al receptor NMDA, y lo que va a hacer este receptor NMDA es que acá tenía una pequeña bolita de magnesio y la bolita de magnesio se fue. El neurotransmisor, la unión del neurotransmisor junto con este se le conoce como un receptor con ligando. Esto va a hacer que se libere el magnesio y este canal quede abierto. Hace rato estaba cerrado, ahora este canal está abierto. ¿Y qué va a pasar cuando este canal esté abierto? Como te das cuenta, está ingresando todos los iones positivos, sodio y potasio. Sodio y potasio, perdón, sodio y calcio. Sodio y calcio, las bolitas que hemos visto hace rato, sodio y calcio. Entran. Pero estos transmisores, estos canales, se les conoce como canales ionotrópicos, porque van a pasar iones por acá. Estos canales se caracterizan porque son muy pocos y el flujo es muy débil, ¿no? Pero es importante porque cuando van a pasar estos pequeños iones positivos, estos cationes, van a hacer que adentro haya una serie de enzimas que cuando se encuentren con el calcio y se encuentre con el sodio, van a agarrar al segundo receptor que estaba acá, que era el receptor AMPA. Y el receptor AMPA se va a incrustar rápidamente en la membrana. Recibe. Toda esta neurona de acá, ahora esta neurona que era capaz de tener algunos pequeños estímulos acá, algunos pequeños receptores para los neurotransmisores y percibir el estímulo, ahora ya no va a tener uno, va a tener un montón. ¿Por qué? Porque ya recibió una vez. Entonces, esta neurona, entre comillas, como se diría, está más atenta ahora porque tiene los receptores acá. Oye, ¿qué va a pasar si se sigue liberando esto? ¿No? Te cuenta, ¿no? Uno, llega acá el neurotransmisor, libera ligando de magnesio. Entra el calcio y el sodio. Entran. Y esto va a hacer que el AMPA se empiece a incrustar acá en la membrana. Y se empieza a unir acá a la membrana para tener más receptores. Y entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Ya, igualito, ¿no? Entra por acá, sigue entrando por acá, pero ahora que tenemos los receptores AMPA, ahora se abren. Ahora con el glutamato se abren. ¿Y ahora qué va a pasar? Entra más sodio, entra más calcio, va a entrar todos esos iones, y esto va a hacer que esta parte de acá se vuelva muy positiva rápidamente. Y cuando se habla de positivo, hablamos de que estamos en un estado de despolarización, pues, ¿no?
Y esto ya puede arrancar el impulso nervioso que habíamos visto. Esto se vuelve positivo adentro. ¿Y esto qué va a ocasionar? Disculpe que retroceda. Esto de acá, mira, esto de acá. Este pequeño estímulo que hacía esta subidita. ¿Te acuerdas? Entonces, esos canales permiten que esta parte, esa parte que es el soma de la neurona, se estimule, se despolarice un poquito. Y esto va a permitir que luego los canales hagan su jugada y a través de toda la acción hagan esto cada rato y sigue avanzando. ¿Ya? ¿Y hasta qué punto va a ocurrir esto? Ah, pues hasta que se sigue avanzando esto hasta esta parte de la neurona de acá, y en esta parte de la neurona los canales de calcio que van a entrar, los canales de calcio, van a permitir la unión de esta vesícula acá y van a seguir nuevamente el paso. Entonces va avanzando de una neurona a otra. ¿Qué conclusiones podemos sacar en este caso específico de esta neurona que tiene a los receptores AMPA, a los receptores NMDA y al neurotransmisor glutamato? De que esta neurona que está acá ya está lista para poder excitarse rápidamente, porque ya tiene acá los receptores al toque. Entonces, cuando hay un estímulo pequeñito, esta neurona al toque lo va a sentir. Entonces, como te decía, esto de acá está listo, está atento para recibir los estímulos, así como cuando estudias, ¿no? Entonces, para los estudios, este tipo de sinapsis es importante, ¿no? Porque una vez que tú ya recibes un estímulo y estás atento, tus neuronas están listas para poder recibir más estímulos y poder seguir la transmisión nerviosa y poder procesar la información. ¿Ya? Es la lógica que se utiliza en cuanto a las neuronas, el impulso nervioso, los neurotransmisores, los canales, los receptores, la inhibición y más cositas. ¿Ya? ¿Hay forma de inhibir esto? Claro que sí. Hay canales que van a ser canales negativos, que van a hacer que esto entre. O sea, acá, por ejemplo, ¿no? Imagínate qué pasaría si entra cloro. Ya no entra ni calcio ni sodio, entra cloro. Entonces, esta parte de acá se vuelve muy negativa. Ahora, por más que recibas positivo, esta cosa no se abre. Estos canales de acá no se van a unir, porque acá es negativo. Entonces esta membrana, esta neurona de acá, se encuentra inhibida. Y hay fármacos que atacan ahí, a inhibir, a abrir canales que hagan que ingrese los iones negativos, como el cloro. Y una vez que entre el ion negativo, esta parte va a ser más difícil de excitar y por ende no se va a sentir. Y son lógicas estos neurotransmisores de que por más de que se vayan liberando un poquito de estos neurotransmisores no van a estimular de una forma completa a la siguiente neurona, pues porque ésta ha sido inhibida por estos canales negativos que te acabo de mencionar. Y así funciona lo que es el impulso nervioso y lo que es la sinapsis. Ya cualquier consulta, ya sabes, me la dejas en los comentarios. Es importante que manejes esos temitas porque ha venido también examen de admisión y son muy interesantes estas cositas. Ya seguiremos viendo más adelante algunos videitos exclusivos de lo que es esto con más animaciones. Pero por ahora creo que esto está bien y que se ha entendido. Sigamos. Hablamos de embriología del sistema nervioso, hablamos de lo que es desarrollo embrionario del mismo. Como te comentaba, el tema de por sí es largo, sobre todo esa parte, ¿no? Esa parte de lo que es fisiología, pero es la más interesante. Ahora ya esta parte de acá es más memorística, ¿no? Entonces, vamos viendo qué es lo que pasa. Acuérdate que el sistema nervioso deriva de lo que es el ectodermo, ¿no? Ese ectodermo se va a empezar a plegar de una forma que va así como si tuvieras acá dos cositas, como dos cerros que se vayan formando en esa capa germinativa, se forman dos cerritos y se van a invaginar. Se imaginan y luego se cierran. Entonces te va a formar un pequeño tubo, ¿no? Te imaginas dos pequeños cerritos, ¿no? Dos cerritos, pues tienes un llano. Se forman dos cerritos. Y ahí esa parte del medio va hundiéndose más y dos cerritos luego lo cubren. Entonces se forma un tubo. Ya, entonces el desarrollo de del sistema nervioso va así, en forma de ese tubo. Y ese tubito es el que hemos traído por acá, ¿ya? ¿Tiene letritas? Sí, porque la imagen de por sí ya tenía letritas. Está en inglés. Entonces le vamos a poner a definirlo. Lo que era las palabritas en inglés. Mira, tiene F, tiene M y tiene H. Esa F significa forebrain, ¿no? Lo que viene a ser lo que es el cerebro anterior. El midbrain viene a ser el cerebro medio, o por su traducción literal es mesencéfalo. Y el hindbrain viene a ser el cerebro posterior, ¿ya? Entonces, ahí la letra, ¿no? Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. Y como te das cuenta, mira, tenemos por el lado izquierdo un tubito.
El tubito se cierra por completo, muy bien. Y empieza a formarse unas pequeñas constricciones que van a dividir, son dos constricciones que dividen el tubo en tres, ¿no? Estamos viendo cómo va avanzando, ¿no? Cómo va avanzando esto de acá, mira. Tenemos el tubito se cierra, acá se empieza a formar unas pequeñas cinturitas y acá se va dividiendo en tres, ¿no? Esto de acá, mira, parte anterior, parte media y parte posterior, mira. Esto de acá, parte anterior, parte media y parte posterior. Parte anterior, parte media y parte posterior. Y acá queda así, ¿no? Entonces ya va teniendo un poquito de forma esto, ¿ya? Entonces utilizamos esta tablita para ver en qué se va a convertir cada uno de ellos, ¿ya? Cerebro anterior lo vamos a llamar prosencéfalo, ¿ya? Prosencéfalo, ¿ya? Cerebro anterior. Medio, mesencéfalo, queda así, mesencéfalo. Y la parte final, el cerebro posterior, se le va a llamar el rombencéfalo, ¿ya? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombo. O sea, si quisieras poner letritas, vendría a ser esto, P, M y R, ¿no? Si quisieras poner las letras así ya traducidas, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto es en los primeros estadios. Los primeros estadios embrionarios son tres. Oye, pero luego se van a seguir diferenciando y se va a caer así. Estos tres se van a convertir en cinco. El mesencéfalo se mantiene, mire, es el que se mantiene. Pero ¿qué pasa con el prosencéfalo? Se convierte en dos cosas. Telencéfalo y el diencéfalo. Mientras que el romboencéfalo también se convierte en dos cosas. Metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo luego, si seguimos en estado embrionario, ¿no? El telencéfalo luego se va a convertir en lo que conocemos ya el cerebro, toda la parte del cerebro. El diencéfalo se va a convertir en todo el sistema talámico. Ahorita vamos a ver para qué sirve esa cosa. Mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, no cambia. El metencéfalo va a derivar en lo que es la protuberancia anular. Ahorita vamos a ver dónde la encontramos. O puente de Barolio. Y el cerebelo. ¿Ya? Y mientras que el mielencéfalo se va a convertir en lo que conocemos ahora como el bulbo raquídeo, ¿ya? O médula oblonga. Y entonces esto lo utilizamos por acá para entender este grafiquito que está acá, que tenemos igual las derivaciones, el mismo cuadro, más chiquito, para poder entender qué es lo que pasó. Mira, tenemos acá el embrioncito, lo tenemos dividido en tres partes, lo que habíamos visto hace ratito. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Acá están los tres. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando él va creciendo, va desarrollándose? El de acá va a empezar a desarrollar partes. ¿Ves? Esta parte de acá, el prosencéfalo, se divide en dos. Acá está, mira. Esto era el prosencéfalo. Ahora tenemos dos, pues. Telencéfalo y diencéfalo. Ahí está. Y luego, ¿qué pasa? El mesencéfalo se mantiene, ¿no? Y la parte de acá, el romboencéfalo, ahora se va a convertir en dos cositas. Metencéfalo y mielencéfalo. Metencéfalo y mielencéfalo. Listo, esto de acá viene a convertirse a lo que es la médula. Y para este dibujito que tenemos acá, ya como te das cuenta, ya es un organismo ya desarrollado, más grandecito. Ya vemos qué pasó con este que es el telencéfalo amarillito, ¿no? Se convirtió en esto que está acá, ¿ya? El, el diencéfalo, que esté rojito, se convirtió en el sistema talámico, que está bien metidito. El mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, se mantiene ahí. Lo que va a ser el metencéfalo se convirtió en lo que vamos a ver que va a ser la protuberancia, ¿sí? El mielencéfalo se convirtió en lo que va a ser el bulbo raquídeo. Y acá la médula, bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿no? Y más abajito vendría a estar la médula espinal. No te olvides que el cerebelo también está por acá, ¿no? El cerebelo vino de por acá, hasta el cerebelito, ¿ya? El cerebelo viene de acá, del metencéfalo. Listo, entonces esta es más o menos la embriología del sistema nervioso. Recordar, ¿ya? Primeras etapas, etapas intermedias y acá ya la etapa adulta, ¿no? La etapa ya cuando el organismo está totalmente desarrollado. Es igual, las imágenes están bien bonitas, las imágenes las puedes encontrar, ya sabes, en el link que te voy a dejar ahí en la descripción con el PDF que tiene las imágenes en inglés, ¿no? Las hemos traído por acá y las hemos traducido solamente. Listo, los créditos a quien corresponda. Hablamos de la división anatómica del sistema nervioso, hablamos de la división en cuanto a las partes, ¿ya? Porque hay división fisiológica también, pero vamos a utilizar la anatómica, la que va a dividir los dos partes. Mira, vamos a tener el sistema nervioso, ya sabes, con sus características, que este tipo encefálico y su función es organizador y va a ser encargado de captar los estímulos. Podemos dividirlo en dos partes, que va a ser el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahí están los dos. Necesitamos para esto seguir dividiéndolos. Mira, el sistema nervioso central lo podemos ver en dos partes. Médula espinal y lo que es el encéfalo.
médula espinal, ya sabes, y el encéfalo va a ser lo que está en nuestro cráneo, por ahí. Eh, y el sistema nervioso periférico son todas las demás partes del sistema nervioso que no son justo los mencionados hace rato, ¿no? Que no son lo que está en tu cráneo ni lo que está en la médula, sino que lo que se va ramificando poco a poco. Este tenemos un dibujo para poder entenderlo más. Y ya no te olvides que el encéfalo se puede seguir dividiendo, ¿no? El encéfalo va a comprender al cerebelo, al cerebro y al tronco encefálico. ¿Ya? Entonces, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, todo eso corresponde al encéfalo. Después, ¿qué sigue a ver, tenemos, ¿no? Cerebro, cerebelo, tronquito encefálico y luego sigue la médula, largo, listo. Y el sistema nervioso periférico va a ser lo que se va a ir ramificando a lo largo de todos ellos. Entonces tenemos por acá este dibujito de acá que nos va a ayudar, mira. Acá tenemos al sistema nervioso central, como te dije, que tenemos acá el cerebro y acá el cerebelo, también acá está el tronco encefálico, todo lo que es el encéfalo, y acá vamos a tener lo que es la médula, ¿no? Cerebro y el encéfalo en realidad, ¿no? Que vendría a ser encéfalo. Y acá todo lo que es la médula, todo lo que es la médula, listo. Y el sistema nervioso periférico va a ser todo lo que se ve ramificando. Mira, del cerebro también salen cositas, pequeños rayitos, pequeños nervios. Esto se le va a conocer como los nervios craneales. Son parte del sistema nervioso periférico. Encontramos ganglios, parte del sistema nervioso periférico. Encontramos nervios espinales, mira que salen de la médula. También son parte del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Naranjita y lo que es amarillito, para que puedas diferenciar. Ya te había mostrado hace rato lo que era un corte transversal de la médula. Debes acordarte que la médula tenía la sustancia gris de posición interna y la sustancia blanca de posición periférica. Para este caso tenemos un corte de tipo coronal en la parte del cerebro. Entonces, en este cerebro vamos a ver que tiene qué cosa acá. La sustancia gris está en posición periférica y la sustancia blanca está en posición central, lo contrario a la médula. La médula era gris central, blanca periférica. Acá encontramos gris periférica, blanca central. Está al revés, ¿ya? Entonces todo lo que es encéfalo es así. Todo lo que es encéfalo es así. Tiene gris periférica y blanca central, ¿ya? Y todo lo que es médula era al revés, ¿no? Gris central y blanca periférica. Bien, ¿qué más encontramos? Encontramos huequitos, ¿no? Esos huequitos los vamos a llamar los ventrículos. Acá están los ventrículos en el cerebro, ¿no? Esos huequitos que están por ahí. Ya. Vamos a darle, quedamos con la hora. Encéfalo, hablamos ahora sí del encéfalo, ¿no? Acá está el encefalito y vamos a ver sus partes principales. Mira, vamos a ver acá el cerebro y algunas funciones de alguno de sus lóbulos. ¿No? No hay que olvidarnos que tenemos dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos hemisferios van a estar unidos por el cuerpo calloso y pues separados por la cisura interhemisférica, ¿no? Va a haber más cisuras, como te das cuenta, hay un montón de cisuras. Por ejemplo, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura perpendicular externa. Mira, te señalo por acá. Esta que está acá vendría a ser la perpendicular externa, ¿no? Perpendicular externa. Esta que está acá vendría a ser la cisura de Silvio y esta de acá vendría a ser la cisura de Rolando. Rolando, Silvio, perpendicular externa. Ya, listo, esas son las cisuras que tenemos que recordar del cerebro. Y tenemos a los cuatro lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos del lóbulo frontal? Que encontramos bastantes cortezas. Por ejemplo, el área de Broca, ¿no? El área de Broca. Encontramos a la corteza motora, ¿no? Y la corteza prefrontal. Ahí está. En el lóbulo parietal se le conoce como el lóbulo de la zona de la sensibilidad. ¿No? Tenemos la corteza somatosensorial y la corteza de asociación sensitiva, ¿no? Lo que va a encargarse de asociar los estímulos con un proceso de respuesta orgánico. En la parte de atrás vamos a encontrar al lóbulo occipital que se va a encargar de la zona visual, ¿no? La corteza de la asociación visual, la corteza visual, igual respuesta y acá el procesamiento de la información. Por acá está el cerebelo, no hay que olvidarnos de él. Y en el lóbulo temporal está la corteza auditiva y no hay que olvidarnos que también está el área de Wernicke, ¿ya? Entonces, esas son algunas partecitas de lo que es el cerebro,
unas partes del cerebro importantes que tenemos que recordar. Hablamos del sistema talámico, un poquito de estos, entonces con dos órganos importantes que están acá en la parte interior del cerebro, ¿no? Entonces acá vamos a tener al tálamo y el hipotálamo, cada uno con sus respectivas funciones, ¿no? Y acá encontramos más cositas, pero estas son las que considera San Marcos, ¿ya? Entonces el hipotálamo tiene unas funciones bastante definidas, que van a ser la ingestión de sólidos, ¿sí? La temperatura corporal, la presión sanguínea, funciones neuroendocrinas, no sé si te acordarás la última semana que hablamos del sistema endocrino, de cómo el hipotálamo se conectaba con la hipófisis y más cositas. Acá cumple esas funciones, ¿no? Funciones neuroendocrinas. Estados emocionales, el impulso sexual, el apetito, el sueño. ¿No? Esas son las funciones del hipotálamo. Cuando hablamos del tálamo tenemos que recordar que es la zona de relevo, se le va a conocer como la zona de relevo de la información que se va a percibir y va a elegir qué información llega y es procesada realmente, ¿no? Y le da mayor importancia a esa información. Entonces, va a ser la zona de control. Algunos profesores le llaman la zona del peaje de la información también, ¿no? Entonces, es importante el tálamo para eso. Ya esto es rapidito, un par de funciones ahí para poder recordar y tenerlo en cuenta. Hablamos ahora sí del tronquito encefálico, del tronco encefálico que va a tener varias partes. Mira, acá está el tálamo y acá vendría a ser lo que es el hipotálamo, ¿no? Lo que hemos visto hace rato. Es para orientarnos. Acá vamos a tener el mesencéfalo. El mesencéfalo, por su posición, va a encargarse de la conexión, ¿no? De lo que es la médula, que está trayendo bastante información de todo el cuerpo, y lo va a llevar hasta el cerebro. Entonces tiene una zona de integración de distintos tipos de informaciones que va a haber entre el cerebro y todo lo demás del cuerpo. San Marcos junta estas dos definiciones en cuanto a la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Menciona que ambas van a ser importantes para el control de las funciones vitales que va a tener un ser vivo. O sea, sus funciones, como menciona ahí, que van a ser la digestión, la succión, la respiración, ¿no? Con los latidos cardíacos, la secreción gástrica, esas funciones involuntarias se va a encargar juntos, ¿ya? La protuberancia anular y el bulbo raquídeo los manejamos juntos. Ahí están con el colorcito, ¿no? Vendría a ser esta parte que está acá en celestito, esta parte que está acá en celestito, con esta pequeña bolsita que está acá, que es el bulbo raquídeo. Bien. Y la médula espinal que se va a encargar de básicamente lo que es conducción, ¿no? Conducción de la información que va desde todo el cuerpo hasta llegar al cerebro, ¿no? Conducción va a estar en los lugares de relevo. Acá está lo que te mencionaba, ¿no? La parte de conducción va a ser la sustancia blanca, no te olvides que en el caso de la médula la sustancia blanca es de posición periférica, y el centro de movimientos reflejos, la sustancia gris, que es la parte central, donde encontrabas las neuronas de tipo asociativas, ¿no? Que eran los que te daban esa respuesta rápida para poder sobrevivir ante cualquier situación adversa. Y cuando me refiero a sobrevivir es incluido cazar, ¿no? La caza también está ahí puesta. Muy bien. Hablamos del cerebelo como una parte acá, una parte importantísima porque tiene unas funciones bien marcadas, ¿no? Posee dos hemisferios también, sí, dos hemisferios, así como el cerebro tenía dos, el cerebelo también, tener dos hemisferios. También se le conoce que tiene adentro el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida. Mira, como te das cuenta, también tiene sustancia gris en la periferia y sustancia blanca en el centro, igual que el cerebro, no es parte del encéfalo, así que también tiene la misma disposición. En cuanto a sus funciones, es donde más resalta el cerebelo, ¿no? Vamos a tener ahí tres funciones que tienen unos cuadros típicos cuando esta función no se realiza correctamente. Y usualmente es porque hay una lesión en el cerebelo justamente, ¿no? Entonces tenemos ahí tres funciones que son bien marcadas, ¿no? La primera dice contracción muscular. Y claro, porque lo que se va a encargar el cerebelo es de reforzar la energía de las contracciones musculares, ¿ya? Un animal sin cerebelo, por ejemplo, podría tener los músculos flácidos, ¿no? Con contracciones sin energía. Entonces ahí vemos los primeros cuadros, las primeras patologías. Por ejemplo, atonía. ¿Cómo es la atonía? Cuando hay una disminución en el tono muscular, cuando no hay un tono muscular, ¿no? Entonces está ahí flácido.
y otro se le conoce como la astenia. Ya no hablamos del tono muscular, no hablamos de la flacidez, hablamos de la energía. ¿Cómo sería una astenia? Cuando hay debilidad muscular. ¿Ya? Entonces vamos teniendo dos, lo que es la atonía y la astenia, ahí encargados de la contracción muscular. Si vamos a su siguiente función, que es la postura y el equilibrio, tenemos que recordar que se encarga justamente de eso, ¿no? De mantener una postura correcta y el correcto equilibrio. Una persona, un individuo con lesiones en el cerebelo, lo más probable es que pueda caminar así como si estuviera así medio borracho, medio borrachito, y a ese cuadro también le vamos a llamar la ataxia. Entonces vamos teniendo tres, recordar, ¿ya? Astenia, atonía y ataxia. Vamos recordando esas tres. Muy bien. Y en cuanto a la última función, recuerda que este cerebelo es encargado de la coordinación de movimientos. ¿Qué pasaría si una persona tiene una lesión en el cerebelo que podría causar, por ejemplo, dismetría cerebelosa, ¿no? En cuanto a la última función. La dismetría cerebelosa es aquella donde una persona intenta agarrar algo, pero no lo logra coger porque ese algo está más lejos o está más cerca. Entonces no mide bien, a eso llamamos la dismetría cerebelosa, ¿no? Entonces son cuadros que tenemos que recordar que pueden darse cuando el cerebelo está fallando por algún tipo de lesión o por su ausencia, ¿no? Es importante recordar esas cositas, ¿ya? A ver, sigamos por acá. Vamos ahora sí con el sistema nervioso periférico. Vamos a hablar del sistema nervioso periférico y algunos de las partes más importantes. Acá tenemos el cuadro de lo que son los nervios craneales, ¿no? Son 12 pares los nervios craneales. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de los 12 nervios de los 12 pares? Tienen una función específica, ¿no? No es tan específica en el caso de algunos 2 o 3 pares pueden confluir para poder lograr una función general de un órgano, porque acuérdate que un mismo órgano puede tener varias funciones, puede hacer una cosa, otra cosa, pero ahí van a estar. ¿Qué tenemos que recordar de ellos? Que salen del cráneo, por eso se van a llamar nervios craneales, que son 12 pares y su disposición va a estar más o menos de adelante hacia atrás, ¿no? Y de arriba hacia abajo según la posición en el cerebro. O sea, mira, por ejemplo, esto que está acá son los nervios craneales. Entonces, si tú te miras ahí, ¿cuál sería la parte humana que está más adelante tuya? Vendría a ser, no los ojos, vendría a ser la nariz, ¿no? Porque por ahí está la zona de sensibilidad. En el ojo vendría a estar un poquito más atrás, ¿no? Porque acuérdate que no se ve exactamente con la puntita del ojo, sino con la parte de atrás del ojo, donde está la retina y su continuación, que ya veremos la próxima semana. Entonces, mira, tenemos acá a quién, al nervio olfatorio. Entonces, ¿cuál sería el nervio olfatorio? Este de acá, pues, ¿no? Esto de acá vendría a ser el nervio olfatorio. ¿Ya? Después vamos a tener al nervio óptico, siempre en pares, siempre en pares. Nervio óptico. Entonces, él se va a encargar de la visión, ¿no? Entonces ya se ramifican y salen acá el ojito. Como son dos, ahí está el par. Muy bien, vamos a tener al oculomotor, que se va a encargar del movimiento ocular del ojito, de la parte interna del ojito. Vamos a tener al troclear, ¿no? El troclear, que también se va a encargar del movimiento del ojo. El trigémino que sí es uno muy importante que se ramifica, es este que está acá, este que se ramifica en tres, ¿no? Unos tres para acá y unos tres para acá. Entonces, ese de ahí viene a ser el trigémino, que es trigémino, justamente de ahí el nombre, ¿no? Que se ramifica en tres. Abductor, también rotación del globo ocular. Acuérdate que el globo ocular tiene muchos movimientos para todos lados y es porque está bastante inervado con varios músculos que se encargan de su movimiento y esos músculos necesitan su nervio. El nervio facial, ¿no? Que se va a encargar del sentido del gusto. El acústico, obviamente con el oído. Glosofaringeo, ¿no? El vago neumogástrico, espinal y el hipogloso. ¿Qué es lo que me importa que te puedas recordar de todos ellos? Las funciones, si vas a un examen de la PRE, sí tendrías que aprenderte cada una de ellas, porque como es restringido, ahí sí te puede venir esto. Pero un examen de admisión un poquito complicado, ¿no? Entonces, hay que acordarnos algunas cosas de ellos, sí. Leer un poquito más de esto sería genial, ¿no? Pero vamos a acordarnos algunas formas de verlo. Mira, podemos agrupar estos nervios, dependiendo del tipo que sea, ¿no? Cuando hablamos de tipo, vamos a ver de qué función va a cumplir. Acuérdate que eran dos funciones, ¿no? Función sensitiva, que iba desde el órgano sensorial hasta donde se procesaba la información,
y función motora, que iba desde donde se procesaba la información hasta afuera para poder emitir la respuesta. Entonces, los que reciben la información van a ser sensitivos y los que emiten una respuesta lo vamos a llamar motores. Uno más serían aquellos que cumplen ambas funciones y que los podemos llamar mixtos, ¿ya? Entonces los agrupamos así. ¿Cuáles vendrían a ser los pares de nervios craneales que tienen una función sensitiva y solamente sensitiva? 1, 2, 8. El par olfatorio, el par óptico y el par acústico. 1, 2, 8, 128, por ejemplo, puedes acordarte así. Entonces, esos de ahí son los que se encargan de tener solamente sensibilidad, solamente agarran información desde el exterior y lo van llevando hacia el centro de control, el centro de procesamiento. Aquellos nervios que lo que van a hacer es utilizar la información que ya ha sido procesada, que ya ha sido llevada y procesada en un centro de control y emitir una respuesta, lo vamos a llamar motores. Y esos van a ser los siguientes pares: 3, 4, 6, 11, 12. 3, 4, 6, 11, 12. A eso lo vamos a llamar los nervios motores, ¿ya? El 3, 4, 6, 11, 12. El oculomotor, troclear, abductor, espinal, hipogloso. ¿Ya? Entonces, esos de ahí se les va a conocer como los nervios motores. Y todos los demás que quedan, pues van a ser los mixtos, ¿no? Ahí vamos a tener, por ejemplo, el facial, está el trigémino, el glosofaringio, el vago, son los nervios mixtos porque van a cumplir ambas funciones. Reciben información y también emiten una respuesta. Obviamente después de pasar de un centro de procesamiento. Son algunas cositas. De repente vamos a hacer un videito hablando de solamente nervios craneales, algunas mnemotecnias que hay por ahí. Pero por ahora creo que es suficiente y esa tablita repasarla, ¿no? Ahí están las funciones que puedes repasar en cuanto a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, después vamos viendo esto, no es más memorístico que otra cosa, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que es más fisiológico, estamos viendo más funciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablamos de los nervios de tipo espinales. ¿Cómo son los nervios espinales? Son los que salen de la médula espinal. Tenemos a los de 4 tipos, ¿no? Los cervicales, los dorsales, los lumbares y los sacros, ¿no? Entonces, esos son los nervios espinales que van a ser en total 31 pares, ¿no? 31 pares. Bien, entonces tenemos por acá a lo que son el sistema nervioso conocido como autónomo o vegetativo. Acá tenemos al sistema simpático y al parasimpático. Entonces, por psicología creo que ya deberías manejarlo un poquito, ¿no? Entonces, el sistema nervioso de tipo simpático va a ser aquel que va a activar, a todo el organismo. ¿Ya? Entonces, como hemos visto hace ratito, los nervios va a tener varias zonas, ¿no? Eran cuatro los grupitos que teníamos que acordarnos de los nervios espinales. Eran eh, los nervios cervicales, torácicos, lumbares y el sacro, ¿no? Entonces, eso de ahí me va a servir para esto mismo también. Entonces, vamos a tener acá eh, algunos grupitos, ¿no? Estos grupitos que te había mencionado hace rato, que eran los 31 pares, ¿no? Entonces, mira, los cervicales, ¿cuáles van a ser? Los que salen más o menos a esta altura, por el cuello, mira, por el cuello, este es el cerebro, el cuello. Listo. Los torácicos, obviamente el tórax, los lumbares, los que están acá en la curvita, y los sacros, los últimos 6, que son estos de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos saber de esto de acá? Que los cervicales, tienen una función, mira, tienen una función que se dan para acá, mientras que los sacros también se dan para acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Cráneo sacro. Al parasimpático lo podemos llamar cráneo sacro. Y estos de acá del simpático, ¿cómo lo podemos llamar? Tóraco-lumbar. Porque mira, se conecta con estos nervios que están para este lado de acá. Tóraco-lumbar. Como te decía, esto hablamos de que va a tener mucho que ver con su funcionalidad, ¿no? El sistema nervioso simpático va a ser la parte activadora y el sistema nervioso parasimpático va a ser aquella la parte inhibidora, ¿no? Lo que va a detener en contraparte al simpático. Entonces, mira, el simpático se va a activar cada vez que se necesite energía, cada vez que se vaya a hacer algún tipo de actividad física, cada vez que se encuentre en un estado de alerta. Por ejemplo, cuando vas a jugar fútbol o te van a asaltar, ¿tú qué necesitas? Estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor. ¿Qué pasa con tu pupila? La pupila se dilata, claro, para que entre mayor cantidad de luz y puedas estar mucho más atento.
inhibe a las glándulas salivales. Claro, como vas a de repente correr, porque estás atento, alerta a la situación, no se puede perder agua en ese sentido. Entonces se inhibe la glándula salival. Relaja los bronquios, ¿no? Para que los bronquios puedan tener mucho más espacio para la respiración, ¿no? Taquicardia, hablamos de la aceleración del ritmo cardíaco. Inhibe el estómago, los intestinos, claro, no vas a empezar a secretar sustancias para digerir, ¿no? Porque estamos ya a punto de la actividad, igual con el páncreas, ¿no? Y así todas las funciones que están ahí anotadas. Entonces todo lo que es simpático tiene que ver con la actividad rápida, ¿no? Con la actividad en estado de alerta. Mientras que el parasimpático tiene una función contraria, ¿no? Y una vez que ya pasó todo eso, relaja la pupila, ¿no? Contrae la pupila. Muy bien, relaja. Muy bien. Eh, ¿Qué pasa con las glándulas salivales? La vez estimular, claro, ahora se puede salivar bien. Muy bien, los bronquios se van a contraer un poco, no se necesita tanto oxígeno, la braquicardia nos va a disminuir un poco el ritmo cardíaco y así lo mismo, ¿no? O sea, son contrapartes, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, uno cada uno, ¿ya? Es uno activa y el otro inhibe. Ojo que no necesariamente esa activación, esa inhibición es para un estado de alerta, ¿no? O sea, por ejemplo, en simpático dice inhibe el estómago. Sí, pues, porque para estado de alerta no necesitas jugos gástricos, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, ahí tienes que inhibirlo y el otro ya lo relaja. Así que así se maneja esto, ¿ya? Entonces, ahí está, sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y acá para terminar hablamos de las meninges. Las meninges van a ser las partes, unas pequeñas membranas que se van a encargar de lo que es la protección del sistema nervioso como tal. El sistema nervioso, al ser un órgano tan importante, al ser un órgano que tiene una cantidad de zonas donde va a haber una función específica, debe ser protegido. Recordemos una cosa del sistema nervioso, de que la anatomía se ha encargado de siempre darle las luces a un órgano que tiene mucha importancia y que tiene mucho tamaño a través del plegamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en el intestino tenemos un intestino que mide varios metros. Pero ¿qué es lo que ha hecho el sistema en la anatomía? Eso lo ha doblado, pues dobla para que pueda entrar. Entonces el sistema, el cerebro que tenemos nosotros también es grande, muy grande. Pero ¿qué empezó? Se dobló y eso generó las circunvalaciones. Entonces, de todos modos hay que cuidar a ese cerebrito a través del cráneo. Pero ¿qué pasaría si hubiera un golpe entre el cerebro y el cráneo? Entonces eso no se puede dar y para eso tenemos a las meninges. Las meninges van a ser cubiertas de tejido conectivo que van a rodear y aislar el encéfalo y la médula espinal del cráneo y las vértebras que van a ser esos huesecillos que van a cuidarlos, ¿no? Nos damos cuenta que ya está en rosadito, ese colorito claro, que son las tres capas que van a ser dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? Entonces, en cuanto a la dura madre, como te das cuenta, es la capa que está más externa. De los tres que están en colorcito así rosadito, rojito, así, es la que está más externa y está en contacto justamente con el periósteo, que es la parte del hueso, ¿no? Recubierto de esos huesitos que están ahí, que pueden ser vértebras o pueden ser el mismo cráneo. Está formado por tejido conectivo denso, ¿no? Es un poquito más gruesito, ¿no? Y como te das cuenta, por la parte de abajo tiene contacto con el aracnoides, que es la parte media. Si hablamos del aracnoides, tiene unas capas un poquito más distintas que la anterior. Está constituido por una capa de células planas y otras capas de células que van a van a formar unas pequeñas prolongaciones hacia abajo, ¿ya? Para el lado de acá tiene células planas, para el lado de acá tiene células planas, y para el lado de abajo sus células van a empezar a generar prolongaciones, mira, estos como tubitos, ¿no? Tráicula se le llama, ahí está. Mira, mira. Entonces, están dejando acá, en esto de acá, esto que ves así como filitas, un pequeño espacio. Este espacio se le va a conocer como el espacio subaracnoideo. Y a través de este espacio subaracnoideo es por donde va a discurrir el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por acá va a empezar a andar, ¿no? Si te preguntan, ¿dónde está el espacio subaracnoideo? Entre el aracnoides y la pía madre. La pía madre es la capa más delgadita, es una capa muy vascularizada que va a recubrir estos órganos del sistema nervioso tan importante. En esta capa, en esta membrana, vamos a encontrar abundantes fibras colágenas y elásticas, ¿no? Ahí vamos a encontrar macrófagos, linfocitos, mastocitos, ¿no? Y está revestida por un epitelio de tipo
simple plano. Y ahí están las capas que se van a encargar de evitar que el cerebro, que en este caso, como vamos viendo acá, plomito, que es la corteza cerebral, entre en contacto con lo que es directamente el hueso, ¿no? Porque podría dañarlo. Ya están las capas. Cada uno tiene su propia función, sus propias características que te acabo de mencionar. Listo. Terminamos, se acabó con esta parte, hemos ido un poquito rápido en la parte final, porque esta parte es más memorística, ¿no? Y esto creo que sin ningún problema puedes aprenderlo de cualquier lado, de acá, como leyendo, como sea, porque es netamente datos. La parte fisiológica es donde sí le damos un poquito más de énfasis. No te olvides que la próxima viene sistema sensorial, los 5 sentidos que manejamos a nivel biológico, ¿no? Fisiológico, partecitas anatómicas y más cositas, ¿ya? Lo hemos hecho así porque si no hubiera tenido que volar en esta parte de acá y la parte fisiológica tenía que darle un poquito más de peso. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, ya estamos avanzando, ya estamos en la semana 9B, ya estamos más de la mitad, ya estamos avanzando casi la mitad. Y nada, muchas gracias por ver esto, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias de nuevo a la Municipalidad de La Perla por hacer posible estas transmisiones. Mi nombre es Josué Martínez de Biología en Evolución. Hasta la próxima, chao, nos vemos jóvenes, se me cuidan, chao.